Bueno, continuando con la lección, abra su Biblia en el libro de Marcos 1, 14 al 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuevamente aquí vemos que Jesús en su ministerio, durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, Él está hablando acerca del arrepentimiento. También podemos decir que son las buenas nuevas del Evangelio, pero diciendo: el reino de Dios se ha acercado. Dice esta parte: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Mateo 12 al 28, Mateo 12, en Mateo 12 al 28, si lo puedo buscar ahí en su Biblia, Mateo 12 al 28 dice de esta manera: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo hacía todos esos milagros, echaba fuera los demonios. Todo eso para que se cumpliese de que Él era el Hijo de Dios y de que creyeran en Él. Por eso hacía los milagros, para que creyeran que Jesucristo era el Hijo de Dios y que la gente viera lo que Él hacía. Él echaba a los demonios. Bueno, continuando con el tema, en Segunda de Crónicas 12:1 dice, cuando consideramos el concepto del reino de Dios, estamos contemplando su reinado, su gobierno y su soberanía. No estamos contemplando el reino o la geografía sobre el cual Él reina. En Salmos 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. El gobierno y el reino de Dios es universal y por lo tanto Dios es soberano sobre toda la tierra. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Salmo 145:11. Y aquí hay un punto importante que deberían destacarse. El reino de Dios es el del cielo y la tierra, y Él es soberano sobre ese reino. Se apunta el reino y soberanía eterna de Dios. Dios es soberano. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. Daniel 2:37. Aquí vemos una descripción del reino de Dios como poderoso y glorioso, una descripción de la autoridad de Dios que ilustra que el reino es la autoridad que Dios le ha dado al rey. Podemos ver en el Nuevo Testamento también una explicación y definición de este concepto en Lucas 19:11 al 12. Ahora, ¿reinado de Dios o reino de los cielos? En Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesús fue cuestionado por los fariseos acerca de cuánto había de venir el reino de Dios. Pensaron que todavía era futuro. Y elementos del reino lo son, claro, pero les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: he aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros o entre ustedes. Esa es una afirmación increíble. Dice la Biblia que a los suyos vino y a los suyos no le conocieron.
En sus narices estaba Jesucristo hablando acerca del reino de Dios. Ellos todavía pensaron en su mente que Jesucristo apenas iba a venir, o que el reino de Dios apenas se iba a establecer. Pero Él ya estaba ahí, en ese momento, con ellos. Esa es una afirmación increíble. Estaban esperando un reino en el futuro, y el reino estaba ahí, porque el rey estaba ahí. No conocemos mucho acerca del reinos y de reyes. Entonces, quiero ayudarles a entender un poco de eso. No hemos tenido un rey en nuestra historia. Bueno, hasta ahora. En México no tenemos un rey, tenemos presidentes. En los Estados Unidos, presidentes. Hasta en algunos otros lugares como en España, en fin, en otros lugares, pues manejan reyes, ¿no? Reyes, y pues aquí en nuestro país no se maneja de esa manera. La venida del reino de Dios. Jesús dijo esto, como ustedes recordarán bien en Juan 18, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. No hay conexión entre el reino de Dios y el mundo. Oímos el eco todavía oyéndolos en nuestros oídos del hecho de que hay una distinción entre la carne y el espíritu. Como vimos en Romanos capítulo 8, los que están en la carne pueden agradar a Dios. La carne, el mundo, el reino de las tinieblas, uno en lo mismo. Escúchenme bien, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La carne, el mundo, el reino de las tinieblas, uno en lo mismo. Estamos en el mundo. Nuestra carnalidad todavía está con nosotros. El reino de las tinieblas, pues, es en este mundo. Y aquí estamos en el mundo. Después Jesús dijo, como hemos señalado en Lucas 17, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino está aquí, porque el rey está aquí. ¿Podemos distinguir esa parte? Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo. Él estuvo aquí en el mundo. Él se fue, pero nos dejó un consolador, el Espíritu Santo. Pero Él está aquí con nosotros, en este mundo. Tenemos que vivir en este mundo, pero no somos del mundo. El reino está aquí porque el Rey está aquí, como hemos estado viendo. Él está aquí, vivo. ¿En dónde? En su iglesia. Entonces su reino no tiene nada que ver con este mundo. Su reino está aquí, separado del mundo. Dios, como lo mencionábamos anteriormente, dentro de su reinado, Dios es soberano. Dios es la máxima autoridad de nuestras vidas, de todo el universo. Ninguna doctrina es más despreciada por la mente natural que la verdad de que Dios es absolutamente soberano. ¿Lo cree de esta manera? El orgullo humano aborrece la idea de que Dios ordena todo, lo controla todo, gobierna sobre todo. Dios es la máxima autoridad. Dios es nuestro gobierno. Dios es soberano. Nadie le puede decir lo que Él tiene que hacer. Ni siquiera nosotros podemos decirle y mandarlo a que Él haga, si no es conforme a su voluntad. Todo lo que Él hace, Él quiere. Dios controla las cosas. Dios es soberano. Y pues nosotros no tenemos esa autoridad de mandarle a Dios y que Él haga lo que nosotros queramos, como si fuera Él pues la persona a quien nosotros podemos mandar. Nosotros no tenemos esa autoridad. Dios es Rey sobre nuestras vidas y Él es soberano. La mente carnal, ardiendo de enemistad contra Dios, aborrece la enseñanza bíblica de que nada sucede excepto de acuerdo a su eterno decreto.
Hay personas, hermanos, hay cristianos que declaran, hay personas que decretan. Nosotros no tenemos tal autoridad. Solamente Cristo, dentro de su soberanía. Solamente Él tiene esa autoridad de decir lo que va a suceder en cada persona. Por encima de todo, la carne aborrece la idea de que la salvación es totalmente obra de Dios. Si Dios escogió quién sería salvo y si su elección fue hecha antes de la fundación del mundo, entonces los creyentes no merecen crédito por su salvación. Pues sabemos, hermanos, que dentro de este mundo en que vivimos hay dos reinos. Hay dos reinos. Uno es de Dios y el otro es de Satanás. Uno está marcado por la verdad, el otro por mentiras. ¿De cuál lado está usted? ¿En el lado de la verdad o en el lado de la mentira? Uno exalta a Cristo, el otro exalta el anticristo. ¿A quién exalta usted? ¿A Cristo o el anticristo? Esos reinos no se pueden mezclar, y todo lo que siempre sale mal en la historia con la iglesia es cuando la iglesia se esfuerza por hacer eso. La Biblia nos advierte de eso en Efesios capítulo 5, si quiere buscarlo, versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Escúcheme bien, mi hermano. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de quiénes? De desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. ¿Lo ve? Son fornicarios, inmundos, idólatras. No tienen parte en el reino de Cristo y de Dios. No se ha engañado por ellos. Están bajo ira divina. Son los hijos de desobediencia. ¿De qué lado está usted? En el versículo 7. No seáis pues que partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Que la Biblia nos enseña que no participemos con ellos, que no seamos como la gente del mundo, que se vea la diferencia en lo que nosotros somos como cristianos. Nosotros tenemos que dar buen testimonio. Buen testimonio en nuestra forma de hablar. 2, buen testimonio en nuestra forma de vestir. Buen testimonio en nuestra conducta. Buen testimonio en nuestra actitud. No nada más en la iglesia. No nada más cuando asistimos los cultos los domingos. Nuestro testimonio debe ser en todo tiempo. Donde usted esté representando a Cristo como su Señor, como su Salvador, ahí usted debe dar buen testimonio en todo tiempo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso es tan básico, ¿no es cierto? Quédese en su lado, porque el fruto de luz es en toda bondad, justicia y verdad. En ese lado nosotros debemos mantenernos, en la bondad, en la justicia, en la verdad. ¿Qué está haciendo usted del lado de las mentiras y el engaño?
y la amargura, y el enojo, y el odio, y el rencor, y la venganza. ¿Qué está haciendo usted de ese lado? Si usted todavía tiene esas prácticas, si usted todavía está de aquel lado, yo le invito, mi querido hermano, que tome una decisión, que renueva su mente, que tome en cuenta en su corazón a Cristo y que usted pueda empezar a renovar y hacer un voto con nuestro Señor Jesucristo. No con nuestros pastores, no con la persona que usted vive o con algunos hermanos. Haga una relación con Dios, con nuestro Señor. Él escuchará. Y póngasele del lado de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Qué significa esto entonces en los términos más claros posibles? Significa que el reino de Dios es su realeza, su gobierno, su autoridad. La comprensión de esta verdad permite una lectura y comprensión más clara de muchos pasajes del Nuevo Testamento que hacen referencia al reino. Por ejemplo, pasajes como Marcos 10:15, que enseña que debemos recibir el reino de Dios como niños pequeños. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se logra? Se logra cuando entendemos y recibimos el reino de Dios en y sobre nuestras vidas. Dice que nosotros, que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Dice la Biblia: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Acaso tenemos que entrar nuevamente en el vientre de nuestras madres y volver a nacer? No está hablando de esa manera. Por eso Jesucristo, durante su ministerio, Él está predicando acerca del arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿De qué nos vamos a arrepentir? ¿De qué? De nuestros pecados. Como lo mencionaba hace rato, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Eso es pecado, es abominación hacia Dios. Todos aquellos que practican lo malo, todos aquellos que practican el pecado, esclavo es del pecado. Entonces Jesucristo a eso nos está invitando, a su reino, a arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentidos, dice, porque el reino de Dios se ha acercado. No es de que apenas va a venir el reino de Dios, el reino de Dios ya está aquí, ya está establecido en la tierra. Su palabra lo dice. Él estuvo con nosotros y ha estado con nosotros. Él se fue, pero Él nos dejó un consolador. Jesucristo es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro soberano. Entonces, aunque también dice la Biblia, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque no todos le obedecemos. Decimos Señor. Señor quiere decir que es nuestro amo, que es nuestra máxima autoridad, que Él es el que gobierna nuestras vidas. Entonces, si le decimos Señor, entonces hay que permitirle que Él entre en nuestras vidas, que Él tome control de nuestra mente, nuestro corazón, y que vivamos conforme a su palabra y que hagamos su voluntad. Por eso dice esta frase en Marcos 10:15, que enseña que debemos recibir el reino de Dios como niños pequeños. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo se logra? Se logra cuando entendemos y recibimos el reino de Dios en y sobre nuestras vidas. Ahora, no nada más de decir, te recibo o entra a mi corazón. Al momento de que usted invita a Cristo, usted tiene que arrepentirse de sus pecados.
Pero una vez que se arrepiente de sus pecados, ahora usted tiene que vivir para Cristo, dar un buen testimonio, dar un ejemplo como cristiano. Para entrar al reinado, para entrar en el reinado futuro del reino de Dios, tenemos que someternos al gobierno y soberanía de Dios aquí y ahora. Este es el mensaje que Jesús proyectó durante su ministerio y es el mensaje que la iglesia se ha encargado de proyectar hoy. Nuestra presentación del Evangelio debe ser completa, enfatizada. Nuestra necesidad de reconocer a Cristo como Salvador y Señor. Es el Evangelio que tenemos nosotros que enseñar a la gente. Es el Evangelio, las buenas nuevas, el arrepentimiento, que conozcan su palabra, que ellos también muy pronto puedan conocer el reino de Dios. Como hemos visto una y otra vez, somos llamados a ser la evidencia visible del Evangelio delante del mundo. Sin embargo, debemos demostrar evidencia del señorío de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Cuál es esa evidencia, hermanos? ¿Cuál es esa evidencia de que Cristo mora en nosotros? Vivir como uno quiere, hacer como uno lo que uno quiere. ¿Es la vida de un cristiano? Vivir bajo nuestra voluntad, bajo nuestra autoridad. Esa no es la evidencia de un cristiano, hermanos. La evidencia de un cristiano es que vive de una manera que agrada a Dios, de una manera que agrada a Cristo y vive para Él en todos los aspectos de nuestra vida, en todo, hermanos, en todo, en nuestro buen testimonio que tenemos que dar como cristianos. Y dice, como hemos visto una y otra vez, somos llamados a ser la evidencia visible del Evangelio delante del mundo. Sin embargo, debemos demostrar evidencias del señorío de Cristo sobre nuestras vidas, además de que Él es nuestro Salvador. La manera que vivimos sometidos al gobierno y soberanía de Dios es un aspecto crítico de la manera en que encarnamos el mensaje del Evangelio en nuestras comunidades. Si usted quiere mostrar un buen testimonio, la gente nos está viendo. La gente con los que trabajamos, con los que convivimos, la gente, nuestros vecinos, la gente de la escuela en la que vamos, simplemente nos está viendo. Nosotros tenemos que ser diferentes. Yo siempre he dicho que no tenemos que ser copia de nadie, tenemos que ser originales, como cristianos, auténticos. No ser copia de nadie, ni siquiera la mercadotecnia, ni siquiera las cosas que el mundo nos ofrece, ni siquiera las cosas, el sistema de este mundo, pues nos mueva nuestra mente. Simplemente sea Cristo nuestro reino, nuestro rey, nuestro gobierno, nuestro señorío, que Él gobierne nuestras vidas. Cumplir fielmente con el llamado de Dios sobre nuestras vidas es una manera en la que podemos demostrar su señorío sobre nuestras vidas. También se puede demostrar en la forma en que nos esforzamos para vivir en obediencia a su palabra. También se puede demostrar en la forma en que nos esforzamos para vivir en obediencia a su palabra, amando y sirviendo a nuestro prójimo, ofreciendo sacrificios espirituales a Dios y mucho más. Que nuestra oración sea que presentemos cuidadosa y conscientemente evidencia completa del Evangelio, que nos cuidemos de mantener claro el lugar y el propósito grandioso de Dios en nuestras vidas, enfatizando su papel como Salvador y Señor. ¿Está usted practicando la vida cristiana? ¿Está usted dando un buen testimonio en su iglesia, en su hogar, en su trabajo, con las personas con las que usted convive? ¿Está usted representando a Jesucristo?
como su Señor? Si no es así, yo le invito que haga una reflexión, que tome en cuenta, por favor, en su vida a Cristo, que usted se arrepiente de sus pecados si usted sigue practicando el pecado, que usted pues le permite a Cristo tomar el control. Si hay algún pecado que lo está molestando, si hay un pecado oscuro que está en usted, yo le invito a que le confiese a Jesucristo. Yo le invito a que usted confiese sus pecados. Dice la Biblia que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, confesarle a Cristo y apartarnos de ella, y vivir conforme a su voluntad y dar un buen testimonio. No como la gente dice que vivamos, no como el mercado que nos da la pauta y nos está marcando lo que debemos de comprar, o lo que debemos de escuchar, o lo que debemos de sentir. Solamente Cristo puede cambiar su vida. Pues bien, hermanos, hasta aquí terminamos. Y concluyo con esta pregunta: ¿su vida refleja a Jesús como Señor y Salvador? En otras palabras, ¿está viviendo en su sumisión a su señorío? Si es así, intente enumerar un ejemplo. Si no es así, ore y pídele al Padre que le ayude a reconocer su papel como Salvador y Señor de su vida. Oremos. Gracias, Señor, en esta noche, porque usted, pues, me ha ayudado a exponer su palabra, Señor. Su Espíritu me ha guiado en esta noche, Señor. Padre, si hubiera alguno, Señor, que no te ha reconocido como su Salvador, y que usted no es Rey en su vida, que usted no es Señor en su vida, Señor, pues yo le pido a usted que toque el corazón de aquella persona que aún no te ha aceptado y que no se ha arrepentido de sus pecados, Señor. Arrepentimiento quiere decir que usted da la vuelta al mundo, le da la espalda al mundo, Señor. Le da la espalda al mundo y sigue a Cristo. Pues le invito que haga esta oración y que se arrepienta de sus pecados. Gracias, Padre, una vez más, porque hemos tenido esta lección sobre su reinado, sobre su soberanía, Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar y que pues han escuchado su palabra. Que usted toque sus corazones y que haga su voluntad en todo tiempo, Señor, y que no sea la mía. Te lo pido en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente lección. Dios les bendiga mucho y que pues demos un buen testimonio como cristianos.